¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy les voy a hablar sobre los instrumentos de laboratorio y equipo de protección personal que se deben utilizar en un área específica para poder desarrollar las prácticas de laboratorio. Realmente me sorprendí cuando ustedes me comentaban de que no habían utilizado ningún tipo de bata en los laboratorios anteriores, y realmente pues me pareció extraño que a estas alturas pues no hubieran recibido una charla sobre los instrumentos de laboratorio y sobre el equipo de protección personal. Entonces vamos a tratar de abordar en esta práctica pues lo más relevante respecto a este tema. Entonces, para no hacerlo tan tedioso, vamos a tratar de hacer algo corto, y pues obviamente ustedes ya le van a tener que invertir un poquito más de tiempo en el desarrollo de la práctica, pero acá vamos a hablar de lineamientos generales. Entonces, veamos que, por ejemplo, dentro de las normas de seguridad que vamos a tener en el laboratorio, vamos a tener las normas generales, y esto pues va a aplicar a todo lo que nosotros hagamos de ahora en adelante en el laboratorio. Por ejemplo, no me podrían decir en la siguiente práctica que aún no tienen bata, ¿verdad? Ese sería algo, eso es algo que a estas alturas pues ustedes ya deberían de tener, y realmente pues es algo obligatorio independientemente de qué laboratorio sea el que se esté desarrollando. Entonces veamos, como una de las primeras normas generales es no fumar, comer o beber en el laboratorio. ¿Por qué? Obviamente fumar pues ni siquiera dentro de la universidad, ¿verdad? Ahora el hecho de comer o beber pues realmente porque nosotros estamos manipulando instrumentos, estamos manipulando algunas sustancias que tienden a estar contaminadas. Entonces nosotros podríamos tener algún tipo de riesgo si consumimos o bebemos algún tipo de alimento en el laboratorio. Entonces eso es algo que realmente no está permitido. Luego, también utilizar una bata bien cerrada para proteger la ropa y piel de cualquier sustancia nociva. Entonces vean, lo normal es utilizar batas de color blanco cuando se utiliza cristalería de laboratorio. Es como que lo más típico, lo más común. Batas un poco largas, un poquito como al muslo, y de manga larga. Ahora bien, en ingeniería, cuando ustedes, por ejemplo, ven a personas que trabajan en los laboratorios, principalmente de hidráulica, laboratorios de mecánica de fluidos, laboratorios de concreto, etcétera, podrían haber batas de otro color. Por ejemplo, unas batas un poquito más gruesas y pueden ser incluso de color gris, pueden ser de color azul. Pero la idea es que siempre tengan una bata disponible para proteger no solo la ropa, sino que es como un medio de protección personal. Entonces siempre que ustedes trabajen en un laboratorio tienen que tener una bata. Independientemente del color, lo importante es tener. Entonces, por ejemplo, nosotros en el laboratorio podríamos utilizar cualquier color de bata, pero no se extrañen de que en algún momento pues pudieran solicitarles algún otro color, ¿verdad? Lo común, como les repito, es color blanco, pero podrían utilizar, si ustedes tienen o consiguen una bata de otro color, sin ningún problema. Por ejemplo, en los cursos de mecánica de fluidos e hidráulica, pues espero que yo les pueda dar hidráulica el próximo semestre. Entonces si es así, pues vamos a utilizar cualquier color de bata. Luego, antes de también de iniciar una práctica de laboratorio, lo ideal es guardar cualquier tipo de accesorio que se tenga, principalmente en el caso de las mujeres. En el caso de los hombres pues es menos común que se utilicen aretes, que se utilicen anillos, por ejemplo cadenas, pues sí aplica para ambos casos, relojes igual, o cualquier otro tipo de objeto personal que se pueda llegar a tener. Todo esto también debido a que podría haber algún tipo de derrame, algún tipo de sustancia, y podría pues dañar el equipo, o por ejemplo también nosotros podríamos dañar algún equipo por tener este tipo de objetos. Entonces siempre que ustedes tengan un laboratorio, pues ya sea que no lleven ese día este tipo de objetos, o quitárselos antes de iniciar una práctica de laboratorio, ¿verdad? Esto para evitar cualquier inconveniente. Y ojo,
tampoco dejarlo sobre la mesa de trabajo, ¿verdad? No solamente porque se les pudieran perder, sino que también se podrían pues dañar por alguna sustancia que estuviéramos utilizando. Entonces eso es algo principal. También el hecho de, por ejemplo, únicamente tenemos que utilizar el equipo que nos está permitido. Por ejemplo, los días de laboratorio es prohibido llevar tenis. O sea, pueden llevar tenis, lógicamente, pero para recibir la práctica de laboratorio tienen que tener por lo menos botas de piel, ¿verdad? Tienen que tener botas de campo. Para todos ustedes que van a ser ingenieros es imposible que no tengan ni siquiera un par de botas de campo, ¿verdad? Es algo indispensable para nuestra profesión tener botas de campo y principalmente que sean de piel. Luego, por ejemplo, también utilizar pantalón sin ningún tipo de agujero. Tienen que ser pantalones lisos. Idealmente si tuvieran pues de lona gruesa, si no, pues puede ser una lona delgada pero que no tenga ningún tipo de agujero. También obviamente con el tema de las botas pues queda claro que tienen que ser zapatos cerrados, ¿verdad? Por ejemplo, no podemos llegar ese día con tenis o podemos llegar con zapatos abiertos, o en el caso de las mujeres pues con tacones, ¿verdad? Mucho menos pensar en ese tipo de situaciones. También por ejemplo, uno a veces tiende a utilizar algún tipo de protección contra el frío. Por ejemplo, utilizar suéteres con capucha, utilizar bufandas, utilizar pañuelos o algún otro tipo de prenda que pudiera en algún momento pues entorpecer mi actuar, ¿verdad? De repente yo estoy cerca de botar algún instrumento de laboratorio y por querer agarrarlo, agarro la bufanda, ¿verdad? Entonces yo mismo me presiono y podría provocar yo ahí algún tipo de accidente. De repente no accidente así grave, pero por lo menos pues dañar algún equipo por tener estos objetos que puedan dificultar mi movilidad. Entonces pues realmente tengo que tener cuidado con esto, al igual que por ejemplo si en nuestro caso hubiera alguna persona con discapacidad, pues entonces tendríamos que adecuarle el espacio para que esta persona pues se sienta cómoda y pueda desarrollar las prácticas de laboratorio. En este caso pues no tenemos a nadie con ningún tipo de discapacidad, pero es importante siempre saberlo por si en algún momento pues ustedes tienen contacto con algún compañero con problema de movilización. Entonces yo puse ahí unas imágenes solo como referencia de que realmente con alguna cosa muy pequeña pues uno puede tener algún problema grave, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vean, una polea tragó la bufanda y la ahorcó. Cuando encendió el generador de energía falleció. Entonces vean, algo tan sencillo como eso puede provocar algo catastrófico, ¿verdad? Por ejemplo, que alguien en una comunidad, cuando van a hacer el mixtamal y llevan su maíz al molino, ¿verdad? Y de repente pues la persona que arranca el motor no se percata que hay un niño, por ejemplo, que mete la mano entre la faja y la polea, pues realmente eso puede provocar un accidente. O el tema de la bufanda, ¿verdad? Que se quedó trabada prácticamente en la polea y pues obviamente imagínense pelear contra la fuerza de un motor, pues es algo pues que donde siempre vamos a perder, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado. Y no sé si ustedes pues han visto algún programa de televisión que se llama 1000 maneras de morir, donde ellos presentan una infinidad de casos donde algo tan sencillo puede provocar pues realmente un accidente fatal, ¿verdad? En este caso pues las prácticas que hacemos no llegan a este nivel, pero siempre es importante pues tener cuidado cuando hagamos cualquier tipo de práctica. Luego tenemos, por ejemplo, evitar moverse de un lado a otro sin motivo alguno. Muchas veces hay algunas personas que son un poco bromistas, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso tenemos un jugador de fútbol que está en la parte de atrás de un periodista y realmente pues está bromeando, ¿verdad? Pero realmente nosotros no sabemos qué pueda llegar a ocurrir ahí en ese momento. De repente él, por andar ahí bromeando, no se da cuenta de algo que esté pasando a su alrededor y pues podría provocar algún accidente. No sé si alguien ha visto algunas veces este tipo de entrevistas y pues realmente están entrenando o están jugando en otro lado y tiran un pelotazo y resulta que cabal le cae
el pelotazo en la cabeza a la persona, ya sea al que están entrevistando o al que está entrevistando. Entonces, pues un mal golpe, un mal pelotazo en una parte blanda de la cabeza, pues podría provocar también serios daños, ¿verdad? Entonces, en este caso, para los que son un poco inquietos, pues en el laboratorio sí tienen que tener cuidado y tienen que darse cuenta que es delicado, ¿verdad? Que estamos trabajando algo serio y que realmente pues tenemos que comportarnos en esta área de trabajo. Luego, también vamos a ver que no debemos correr dentro del laboratorio, o sea, por muy atrasados o por muy estresados que pudiéramos llegar a estar, pues realmente tenemos que conservar la calma en todo momento y pues hacer nuestro trabajo de una forma pues lo más ordenada y lo más tranquila posible. Entonces es prohibido también correr dentro de las instalaciones del laboratorio. Para las personas que manejan cabello largo, mujeres y algunos hombres, a veces hay hombres que también tienen cabello largo, pues deberán recogérselo, ¿verdad? Entonces ya sea que lleven algunas colas o de alguna manera pues podérselo recoger para no que no les genere ningún tipo de problema de movilización también o que en algún momento pues les llegue a estorbar. Luego, sobre la mesa de trabajo, pues realmente solo vamos a colocar lo que vamos a necesitar, ¿verdad? Si vamos a utilizar una balanza, si vamos a utilizar una probeta, si vamos a utilizar un vernier, si vamos a utilizar una pipeta, si vamos a utilizar alguna regla de medición o cualquier instrumento que utilicemos, pues realmente es lo único que deberíamos de tener sobre la mesa de trabajo, ¿verdad? Ahora si tenemos mochilas, si tenemos pues otro tipo de situaciones, pues podríamos dejarlas todas en un lugar y únicamente ocupar lo que realmente vamos a necesitar. Otra de las reglas es, por ejemplo, mantener las manos limpias y secas, ¿verdad? Entonces, pues normalmente se cuenta con jabón, se cuenta con lavamanos en los laboratorios y pues es importante siempre mantener esta medida de seguridad por cualquier tipo de corrosión o algo que se pudiera llevar. Luego, por ejemplo, si hubiera alguna persona que sufre alguna herida o tiene una herida previa, pues entonces esta persona debería de cubrir bastante bien esa zona, ¿verdad? E idealmente, si se pudiera, pues utilizar algún tipo de guantes de látex o algo para proteger la zona y evitar que entre en contacto con alguna sustancia que se pudiera estar utilizando en el laboratorio. Luego, también, por ejemplo, ya habíamos platicado de no ingerir o beber dentro del laboratorio, pero acá también no probar ningún tipo de sustancia que estemos utilizando en las prácticas, ¿verdad? Por ejemplo, en la práctica anterior que hicimos sobre productos de consumo en el hogar, realmente pues ese era uno de los objetivos, ¿verdad? Hubieron algunos que llevaron aceite de vehículo, que llevaron gasolina, por ejemplo. Ahorita que está cara, como no me quedé con el galón, porque a 40 quetzales está el galón ya. Pero vamos al hecho de que por ser este tipo de sustancias un poco peligrosas, ¿verdad? Entonces tratemos de no ponernos en riesgo ni a nosotros ni a nuestros compañeros, ¿verdad? Realmente pues son prácticas bastante sencillas y por ejemplo algunos casos que vio que llevaron juguitos de caja o llevaron pues una pequeña botellita de miel o llevaron un pequeño jugo de la granja, pues realmente este tipo de sustancias pues sabemos que no son dañinas, pero a pesar de eso yo vi que hubo un grupo donde quedó un poco de jugo y todavía querían como que guardarlo porque se lo iban a tomar, ¿verdad? Entonces realmente pues tengan cuidado porque son sustancias que estamos utilizando en el laboratorio. Yo sé que no estábamos trabajando con nada peligroso, pero lo ideal es para qué arriesgarnos, ¿verdad? Pues son prácticas sencillas. Yo sé que tampoco es juguete, pues desperdiciar, por así decirlo, algún líquido pues que realmente pudo haber sido consumido, pero también recuerden que dentro de las prácticas y dentro de nuestro proceso de aprendizaje, pues de todos modos es algo que se tiene que hacer, ¿verdad? Tenemos que también pues experimentar con ciertas cosas y tenemos que correr el riesgo de pues perder a veces alguna sustancia o perder algunas cosas. ¿Ustedes creen que para hacer un vehículo pues no se tienen que hacer pruebas de choques para ver cómo está de estabilidad, choque lateral, choque frontal, choque trasero? Entonces se pierden muchas unidades en
en el proceso, ¿verdad? Entonces nosotros en nuestro proceso de preparación, de igual manera, pues vamos a perder ciertas sustancias, vamos a perder ciertas situaciones que al final pues son parte también de nuestra preparación. Luego, por ejemplo, si llegáramos a tener algún tipo de accidente, quemadura o lesión, pues realmente se interrumpe la práctica y se solicita pues la atención médica debida si fuera necesario, ¿verdad? En ningún momento pues se va a poner en riesgo a ninguna persona si llegara a suceder algún accidente. Y luego también eso es algo que no les había comentado en el laboratorio, pero siempre es importante pues identificar los botiquines y el equipo de primeros auxilios. Entonces, si tuviera, por ejemplo, si hubiera algún incendio o si alguien sufriera algún tipo de accidente, pues es importante ubicar este tipo de ayudas, ¿verdad? Y realmente pues también aprender a usarlo, ¿verdad? Aprender a usar un extinguidor, un extintor o pues las medidas de seguridad básicas. Luego tenemos también, dice, no poner en funcionamiento un circuito eléctrico sin que se haya revisado la instalación. Normalmente nosotros no vamos a utilizar equipos eléctricos a excepción de, por ejemplo, si tuviéramos algún tipo de bomba. En ese caso, pues sí tendríamos algún circuito eléctrico, de lo contrario, pues no vamos a utilizar. Si mucho, pues utilizaríamos alguna balanza digital, pero en este caso, pues hemos estado utilizando las balanzas tradicionales, ¿verdad? Entonces no sé si en algún momento vayamos a utilizar alguna que tenga algún circuito eléctrico. Luego, también, por ejemplo, antes de manipular un aparato eléctrico, verificar que esté correctamente conectado a la red eléctrica, ¿verdad? No que esté medio conectado o que tenga algún tipo de adaptación. No sé si ustedes han visto, yo he visto muchas veces esas malas prácticas que realmente, por ejemplo, que el cable se queda corto. Significa que no llega hasta el punto de conexión. Entonces lo que hacen es que agarran un alambre pelado, se lo enrollan aquí en esta orejita y lo conectan ahí al otro extremo, ¿verdad? Y agarran el otro lado y le hacen lo mismo y lo conectan. Entonces quedan los dos cables prácticamente pelados ahí, ¿verdad? Entonces esa es una muy mala práctica y es algo que realmente no se debe realizar. Entonces, si nosotros no tenemos las herramientas o no podemos hacer la conexión adecuada, pues realmente tenemos que evitar, ¿verdad? Porque funcione no significa de que se deba hacer y si realmente no es correcto, pues no se debe hacer, ¿verdad? Tenemos que dejar esas malas prácticas que estamos acostumbrados en Guatemala a hacer y que al final pues sí pueden provocar algún tipo de accidente. Pues a este nivel con energía de bajo voltaje pues no hay mayor inconveniente, pero si nosotros estuviéramos haciendo este tipo de malas prácticas ya en el campo de la ingeniería eléctrica, pues ahí sí habrían consecuencias fatales, ¿verdad? Entonces ahí sí es un poco delicado. Otra de las situaciones es de que no utilizar un instrumento o aparato sin conocer su uso, funcionamiento y normas de seguridad específicas. Por ejemplo, igual esto se presenta mucho en prácticas que tienen que ver con equipo mecánico, ¿verdad? Algún equipo que hace pruebas a compresión, pruebas a tensión, que necesite el accionamiento de algún motor o de algún componente eléctrico, pues realmente es importante seguir todas las instrucciones de la persona encargada del laboratorio, pues no querer nosotros hacer algo, ¿verdad? Por nuestra cuenta sin saber realmente qué estamos haciendo o sin realmente saber si el equipo funciona o no funciona correctamente. También toda la cristalería que nosotros vayamos a utilizar, pues como sabemos este tipo de cristalería es bastante frágil, ¿verdad? Y además de ser frágil, pues es de un material pues bastante caro. Entonces no es lo mismo pues quebrar un vaso de vidrio que quebrar una cristalería, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado, siempre manipular con mucha precaución la cristalería y como sabemos que la tenemos que dejar limpia, pues entonces también ese proceso hacerlo con mucho cuidado. Luego vemos que informar inmediatamente de instrumentos y aparatos rotos o averiados. Si nosotros antes de iniciar la práctica identificamos algo que pueda no estar bien, ese es el momento para notificar. Porque por ejemplo yo al final de la práctica no puedo decir, mire Inge, fíjese que estaba quebrada la probeta, por ejemplo, ¿verdad? Porque entonces no hay un medio de prueba
que determine si realmente fue la persona que lo quebró o realmente pues ya estaba dañado, ¿verdad? Entonces esa es ese es uno de los temas que tenemos que controlar. Por ejemplo, con el tema de las balanzas, creo que se cambiaron dos de las que estaban en nuestra mesa de trabajo. Entonces, pues eso es importante porque al final de cuentas se deberían de reportar para ver si se pueden reparar o si es necesario pues la sustitución o reemplazo de ese tipo de instrumentos. Luego, también si vamos a trabajar con algún producto químico que tenga algún tipo de característica especial, pues tenemos que no solo leer la etiqueta, sino que también saber qué podríamos hacer en caso de que llegara a ocurrir alguna situación. Por ejemplo, el tema del aceite, el tema de la gasolina, pues nosotros sabemos que es inflamable, que es tóxico, que es peligroso para el ambiente, que es corrosivo, que puede llegar a ser irritante. O sea, imagínense, yo sé que lo hicieron de buena fe, pero a nivel de manipulación realmente no es un tipo de líquido que deberíamos de llevar al laboratorio, ¿verdad? Debemos de evitar todo ese tipo de problemas porque fácilmente puede tener 4 o 5 de las etiquetas que tenemos acá, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de productos. Luego, pues esto ya lo habíamos visto, pero siempre que manipulemos algún químico es importante tener siempre las manos bien limpias, ¿verdad? Limpias y secas para evitarnos algún problema de piel. Otra de las situaciones, y esto pues realmente lo cumplimos, es al finalizar la práctica tenemos que limpiar y ordenar los instrumentos y equipos utilizados. Lo único que sí tengo una observación acá es que sí limpiaron realmente los instrumentos, pero dejaron las mesas mojadas. Entonces realmente recuerden que no es solo lavar y limpiar, sino que aparte también dejar el área de trabajo lista para que alguien más pues haga uso correcto de las instalaciones, ¿verdad? Porque sí quedaron algunas mesas mojadas y yo tuve que, al finalizar la práctica, pues tuve que secar estas mesas, ¿verdad? Entonces ahí teníamos papel, ahí tenemos jabón. Entonces pues recordémonos de dejar las mesas de trabajo listas para que alguien más pues pueda hacer uso de las instalaciones. Luego, por ejemplo, si nosotros tuviéramos algún tipo de quemadura o algo, pues entonces lo primero que se hace es lavar el área afectada con suficiente agua, salvo que en la hoja de seguridad diga lo contrario, ¿verdad? Pero la mayoría de veces que ocurre algún tipo de accidente, pues siempre lo ideal es lavar y desinfectar la zona y pues luego ya acudir de repente a algún medio o algún médico para que ya me dé pues un tratamiento más específico. En caso de derramar, ojo acá, que es lo que yo les comentaba, en caso de derramar alguna sustancia sobre la mesa de trabajo o piso, secar y limpiar sufrir, ahí hay un error, pero realmente tenemos que dejar limpia la zona, ¿verdad? Si por ejemplo se nos cayó, ¿qué les digo yo? Salsa de tomate o algo que ustedes llevaban, tal vez su refacción o qué sé yo, pues realmente nosotros tendríamos que dejar limpia el área, ¿verdad? Luego pasamos al equipo de protección personal. Si nosotros hablamos ya del equipo de protección personal, pues entonces ya dejamos de un lado pues los lineamientos generales del laboratorio y realmente pues el equipo de protección personal dice que nos va a proteger ante cualquier tipo de situación que llegara a ocurrir. Normalmente pues esto es algo muy común en la industria, ¿verdad? En la industria, en la construcción, realmente pues tenemos que tener equipo de protección personal. En la construcción lo más básico pues es llevar un casco, es llevar algún tipo de mascarilla si vamos a trabajar con áreas donde haya mucho polvo, llevar lentes para proteger también de cualquier salpicadura o de cualquier material particulado. Si vamos a trabajar con máquina que va a generar cierto ruido, pues llevar tapones para oídos. También si vamos a trabajar con objetos cortantes, pues tener guantes especiales para evitar las cortaduras. Tener la ropa lo mejor que se pueda, por ejemplo, no utilizar la ropa más vieja ni los zapatos más viejos para trabajar, que es una mala práctica que realmente hacen los albañiles y los ayudantes, ¿verdad? Realmente ellos utilizan la peor ropa para trabajar y cuando ustedes los ven salir de la obra, utilizan la mejor ropa, ¿verdad? Salen bien como que si se hubieran bañado, pero realmente lo único que hicieron fue pasarse agua, ¿verdad?
pero es una mala práctica. Imagínense, es curioso porque ellos utilizan botas de piel, de la Rhino o cualquier otra marca. Tal vez no les alcanza para tener Timberland o para tener Cat, pero por lo menos Rhino tienen, ¿verdad? O alguna otra marca ahí un poco económica. Pero lo curioso es de que en el trabajo ellos se arriesgan, se exponen a que se les meta un clavo, a tener algún tipo de cortadura con la herramienta que utilizan, con un hierro, con lo que fuera, pero utilizan los zapatos más viejos, ¿verdad? Incluso aquellos que hasta tienen hoyo y se les sale el dedo porque tampoco usan calcetines, ¿verdad? Pero obviamente ahí se está cometiendo un grave error, porque cuando ellos realmente están más vulnerables y pueden sufrir algún accidente es cuando menos se protegen, ¿verdad? No les gusta utilizar el casco. Yo por experiencia personal he tenido varios accidentes con personas trabajando, pero es principalmente porque ellos no utilizan su equipo de protección personal adecuadamente. Les puedo contar un caso. Una vez fue mi primer trabajo, estaba trabajando en el área de Ixcán y resulta de que de la nada ingresó una nueva persona, un nuevo ayudante de albañilería. Yo no sabía, no lo había visto, y lo primero que lo pusieron a hacer es ir a cargar unas láminas. Imagínense, cargar unas láminas que tenían que colocar en un techo, pero para poder cargar esas láminas había que pasar por otro techo. ¿Y qué fue lo que pasó? Que pusieron algunas tablas sobre la lámina para que pudieran caminar sin doblar la lámina y sin tener ningún tipo de accidente. Pero como esta persona realmente, primero, nunca había trabajado en la construcción, segundo, lo pusieron a hacer algo de lo que él pues realmente no tenía los medios de protección, no se le dio una charla de protección, no se le dio equipo de protección personal, ni mucho menos. Entonces esta persona, ¿cuál fue el principal error? Empezó a caminar sobre la lámina sin ningún tipo de objeto o de protección para, primero, que no se doblara la lámina, y segundo, él caminó sobre una lámina de estas transparentes, ¿verdad? De estas tragaluz o lamiluz, no sé cómo es que le llaman, tiene un nombre a veces así comercial. Resulta que esta persona se paró sobre esta lámina transparente, ¿verdad? Recuerden que no es lo mismo una lámina de acero galvanizado que una lámina de este tipo, ¿verdad? Es como de fibra de vidrio y realmente pues es bien frágil, ¿verdad? Entonces esta persona, imagínense que iba cargando otras láminas que se iban a colocar, y cuando se paró en esa lámina transparente, pues directamente, como era lógico, pues se iba no solo a dañar la lámina, sino que él inmediatamente pues iba a caer, ¿verdad? Y resulta de que como era una empresa eléctrica, él cayó sobre la mesa de la junta directiva, ¿verdad? Entonces donde se celebraban las reuniones de la junta directiva, pues cae justamente la persona. ¿Y qué creen ustedes que fue lo peor de todo? Que quebró la mesa. Entonces, primero, era su primer día de trabajo. Segundo, no hubo una charla de protección personal. Tercero, no tenía ningún equipo de protección personal. Cuarto, no tenía idea del trabajo que iba a hacer. Y quinto, pues quiebra la mesa, ¿verdad? Entonces, imagínense lo complejo que puede llegar a ser una situación de estas, porque bien pudo haberse dañado la persona. Por suerte no le pasó mayor cosa, ¿verdad? Más allá del susto, pues realmente la persona estaba muy bien, se levantó, no tenía ningún tipo de dolores ni nada, pero fue algo que realmente pues se pudo evitar, ¿verdad? Realmente se pudo evitar, y es algo que no quiero que le pase nunca a nadie, ¿verdad? Otra vez pasó un caso similar, bueno, un poquito más delicado realmente. Resulta que había un cable que suele llamarse cable vía. Ustedes imagínense dos torres conectadas por medio de un cable, y en ese cable pues hay una canasta. Esta canasta normalmente sirve para aforar los ríos, o sea, medir el caudal de los ríos, pero como hay ríos que son muy caudalosos, entonces pues se utiliza este dispositivo para que la persona que va a hacer la medición se desplace sobre la canasta y pase a una elevación pues un poco considerable arriba del nivel del agua,
evitando pues algún tipo de accidente que se lo pudiera llevar el río o cualquier cosa que se ahogue, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Resulta que las instalaciones estaban tan mal y los cables pues realmente ya estaban con demasiada corrosión que esta persona se subió a la canasta. Al momento de llegar a la parte central del cable vía, se revienta el cable. Y este tipo de estructuras son estructuras que realmente no tienen redundancia estructural. Este es un concepto que de repente ustedes van a ver, no sé si lo vayan a ver a detalle, porque realmente es un concepto que normalmente a nivel de licenciatura no se ve, pero la redundancia estructural prácticamente nos determina el grado de protección que pudiera tener una obra en caso que colapsara alguno de sus elementos. Por ejemplo, si yo tengo digamos un marco, hablemos de un marco, 2 columnas de una viga, eso forma un marco. Pero si una de las columnas falla, o sea que si se cae una columna, lo más probable es que esa viga pues también se vaya a caer y por lo tanto pues colapse mi sistema. Pero si yo en lugar de tener 2 columnas tengo 3, pues entonces si falla la columna central, de repente sí voy a tener algún tipo de daño, pero mi sistema todavía va a estar como que medio sostenido. Ahora, ¿qué pasa? Si en vez de tener esas 3 columnas, ahora tengo 4. Pues entonces si tengo 4, cada vez voy teniendo más redundancia estructural, o sea que cada vez mi estructura va a estar más reforzada. ¿Cuál es el detalle con este tema? Es de que, por ejemplo, como es una estructura que está sostenida por un solo cable, entonces ahí no tenemos redundancia estructural, dependemos del cable para que realmente funcione. Como colapsó el cable porque se reventó, inmediatamente colapsó el sistema. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Las 2 torres cayeron y al momento de caer las torres, ¿qué creen que pasó con la persona? Pues esa persona cayó directamente al río, junto con la canasta, junto con el cable que estaba colgado, junto con el instrumento con el que estaba haciendo la medición. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues ahora, imagínense, un río caudaloso, un río con una profundidad grande y que la persona realmente se hubiera desmayado, se hubiera golpeado, no hubiera podido salir de ahí. Imagínense el accidente fatal que hubiera sido. Gracias a Dios, realmente pues la persona pudo salir de la canasta. Realmente la canasta que cayó como a unos 5 metros de profundidad. O sea, el nivel del río tenía más o menos como 5 metros de profundidad y tenía una corriente más o menos considerable, ¿verdad? Y aparte que la canasta sobre el nivel del río, digamos sobre la lámina de agua, realmente estaba como a unos 10 metros aproximadamente. O sea, imagínense el gran susto que se llevó esta persona y realmente yo lo pude presenciar, ¿verdad? Entonces son temas que a veces uno no considera, pero son muy importantes. A raíz de eso, pues yo ahora pues he aprendido a que hay que ser estricto con las personas, ¿verdad? Realmente si uno deja pasar pequeñas situaciones, al final pueden ser unos grandes problemas y unos grandes accidentes que por suerte en las 2 ocasiones que me ha pasado, pues las personas pues han salido bien, pero hay demasiados casos donde pasa lo contrario, ¿verdad? Puede ser algo mínimo, pero puede provocar incluso la muerte de alguna persona. Entonces es algo de lo que tenemos que tener mucho cuidado. Entonces dice, la vestimenta y el equipo de protección personal pueden actuar como barrera para reducir al mínimo el riesgo de exposición a aerosoles, salpicaduras y accidentes en general. Ojo que un aerosol dice que es un líquido que acumulado a presión en un recipiente puede lanzarse al exterior esparciéndolo en partículas muy pequeñas. Por ejemplo, todos los spray, ¿verdad? Los spray que tenemos normalmente pues son aerosoles. Las prendas de vestir y el equipo que se seleccionen dependen de la naturaleza del trabajo que se realice. En el laboratorio los estudiantes llevarán ropa protectora que deberán quitarse antes de abandonar el laboratorio. Entonces esta ropa protectora pues realmente es la bata, ¿verdad? La bata es la que normalmente a nosotros nos va a ayudar a protegernos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos quitamos la bata y no solo protegemos nuestra ropa, sino que nos protegemos a nosotros mismos también. Luego dice, a continuación, se exponen algunos elementos de protección personal utilizados en laboratorios y la protección que ofrecen. Entonces veamos, dice equipo, batas y monos de laboratorio. Esto es extraído de
de un documento español. Entonces de repente podemos ver algunas cosas un poco extrañas, ¿verdad? Pero primero veamos batas. Dice, peligro evitado, contaminación de la ropa o manchar nuestra ropa. Imagínense que tengan un estreno ustedes y que el primer día que lo usan se lo manche, pues realmente me van a echar la culpa a mí. Pero ustedes saben que si tenían laboratorio, pues no tenían que llevarlo. Y en el peor de los casos, pues si tampoco llevan bata, pues entonces realmente uno a veces aprende con el paso del tiempo a asumir errores. Yo lo veo mucho con las personas que son jóvenes, por ejemplo con mi hermana. Yo le llevo 10 años a mi hermana. Lo veo de repente tal vez con algunos de mis primos que son pequeños, que todavía les hace falta cierta maduración. Lo veo con mis sobrinos, tengo unos sobrinos, uno que tiene 6 y uno que tiene 9, que todavía se echan la culpa entre ellos, aunque uno sepa quién hizo las cosas, todavía tratan de asumir la responsabilidad. Lo mismo pasa con uno cuando es más joven. Uno cuando es más joven no acepta sus errores, siempre busca un culpable. Cuando uno crece, se da cuenta que realmente pues lo mejor es que si uno se equivoca, la mejor forma para mejorar es aceptar uno sus propios errores. Y es lo que yo les comentaba cuando uno es autocrítico. Cuando, por ejemplo, en el tema del examen, ¿verdad? En el tema del examen uno realmente tiene que ser autocrítico y tiene que decir, bueno, realmente fue culpa mía o realmente fue que no explicaron bien, realmente fue que no le estoy poniendo suficiente interés. O sea, uno tiene que ser suficiente autocrítico y uno tiene que saber realmente cuándo tiene que asumir las responsabilidades, porque si no, créanme que si uno siempre busca un culpable, pues entonces uno nunca termina de crecer, ¿verdad? Uno tiene que tener un grado ya de aceptación cuando uno pues comete realmente los errores. Veamos que dentro de las características de seguridad de las batas, pues algunas tienen abertura trasera, cubren la ropa de calle o son específicas. Dice, delantales de plástico. Normalmente esto casi no lo utilizamos, pero también evita la contaminación de la ropa y pueden ser impermeables. Esto pues de repente se puede utilizar en otro tipo de laboratorio, tal vez en química, que se utilicen algunas sustancias pues bastante corrosivas, que ni siquiera con batas, porque recuerden que las batas pues al final de cuentas absorben las sustancias, ¿verdad? Entonces pues si queremos repeler completamente cualquier tipo de contacto, pues ya podríamos utilizar los delantales de plástico. El calzado dice que puede ser contra impactos y salpicaduras. Nosotros realmente no utilizamos ningún material que sea pesado. Lo que sí nos podría, por ejemplo, dañar algún pie es que se nos cayera la balanza, por ejemplo, en el pie, ¿verdad? O que se nos cayera algún instrumento de laboratorio pesado. Ahí sí pues podríamos tener algún problema contra impacto. Lo ideal pues es tener puntera cerrada, nos indica, o sea que realmente pues la punta del zapato pues sea cerrada, idealmente de piel, porque la piel pues es mucho más resistente que cualquier otro material. Y recordemos que nos aconsejan que las botas pues idealmente tienen que ser de punta de acero, ¿verdad? Para brindarnos aún más protección contra cualquier tipo de impacto. Normalmente también el tema de las mascarillas o el tema de las gafas, que también debería de ser algo que nosotros deberíamos de proteger, más o menos para, o mejor dicho, para proteger nuestros ojos, ¿verdad? Recuerden que nuestros ojos son muy importantes y tenemos que cuidarlos. Luego tenemos otros, por ejemplo, gafas de seguridad también contra impactos. Normalmente, no sé si ustedes han visto que hay personas que manipulan algún tipo de instrumento que dispara algún tipo de partículas, como por ejemplo cuando cortan metal. Entonces cuando cortan metal siempre salen pequeñas chispitas que realmente son pequeñas laminitas de metal que en algunos casos pues pudieran introducirse dentro de los ojos. Entonces eso realmente es muy dañino porque podría provocar algún tipo de problema visual. Entonces pues ahí sí es importante utilizar unas gafas protectoras. También en algunos casos viseras, si yo quiero evitar que me caiga algo pues en la cabeza. Mascarillas, si ustedes están trabajando con algún polvo o si estuvieran trabajando con algún gas, pues también hay algunas mascarillas que tienen una serie de filtros que pudieran evitar que pues yo me pueda intoxicar con algún gas al manipularlo. Y también en el tema de los guantes, que normalmente se puede observar más en aplicaciones de medicina, de odontología
o para la manipulación de algún producto en especial. Por ejemplo, yo les podría decir el tema del cloro. El tema del cloro, cuando se utiliza a nivel de desinfección, pues el cloro es como el cemento. Realmente, pues si yo me quedo en contacto mucho tiempo con estos materiales, pues realmente empiezo a tener problemas en la piel, ¿verdad? Empiezo a tener como que se me empezaran a rajar las manos, ¿verdad? Y realmente porque son materiales que a largo plazo pues ya me empiezan a dar problemas en la piel. Aparte que el cloro también es tóxico, entonces con el cloro hay que utilizar mascarillas, hay que utilizar una serie de protección personal para evitar tener algún tipo de problema después. Luego dice, después de ver la parte del equipo de protección personal, esto es lo más básico, ¿verdad? O sea, no estamos pasando de ver lo más básico. Y aquí estamos hablando a nivel de laboratorio. Porque si quisiéramos hablar a nivel de construcción, pues ya vimos que a nivel de construcción van a ser diferentes. Si lo quisiéramos ver a otro nivel, pues también van a ser diferentes a nivel de industria, dependiendo, ¿verdad? Dependiendo del lugar, pues vamos a tener diferentes equipos de protección personal, pero el objetivo en todos los casos es el mismo, ¿verdad? Garantizar en todo momento pues que no suframos ningún tipo de problema en caso de haber algún accidente. Luego, dentro de las recomendaciones, y esto ya es para la elaboración de los informes, este laboratorio no va a tener un informe, sino que únicamente van a llenar una ficha que yo les voy a dar y les voy a explicar más adelante, pero vamos a tener ciertas recomendaciones para la elaboración de informes. Entonces veamos, toda vez se finalice la práctica de laboratorio, el estudiante debe presentar un reporte del trabajo realizado y de las conclusiones obtenidas según las siguientes normas. Primero, colocar el nombre del estudiante que realiza la práctica, fecha de realización, tiempo invertido, fecha de inicio y final desde la práctica hasta la finalización del reporte. ¿Por qué pido esto? Realmente vean, a veces me escriben el día jueves en la noche que pasó. No, a mí no me gusta decir nombres, ¿verdad? Porque al final a todos nos puede pasar. Pero resulta que un jueves en la noche me escriben para decirme que si les doy más tiempo para hacer la práctica. Entonces, ¿qué es lo que creen ustedes que yo pienso solo al leer ese mensaje? De que lo empezaron a hacer tarde, ¿verdad? Que lo están haciendo de última hora. Entonces, ¿cómo yo les voy a dar más tiempo si sé que realmente pues no lo hicieron con el tiempo? O sea, no supieron medir su tiempo. Entonces ahí volvemos a lo mismo, ¿verdad? Volvemos y regresamos a ver si realmente estamos siendo autocríticos con lo que estamos haciendo o realmente cuál fue el motivo por el cual no pudimos hacer la práctica. ¿Será que es muy poco tiempo? ¿O será que yo como estudiante pues no organicé bien mi tiempo y por eso pues andaba pidiendo una prórroga, ¿verdad? Lo mismo me pasó con el curso de hidrología. En el curso de hidrología llevamos una serie de prácticas también y resulta que los estudiantes pues no siguieron las instrucciones de la práctica 1 y la práctica 2 era continuación de la 1. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ellos ahora? Tienen que repetir la práctica 1 y la práctica 2. Entonces, y al final les dije yo que tenían una única semana para hacerlo. O sea, hacer 2 reportes que hicieron mal en una sola práctica, ¿verdad? Entonces, al final, uno mismo es el que se mete a problemas por no seguir los lineamientos o por no organizarse de la manera correcta, ¿verdad? Y es algo que también me preocupa un poco, por ejemplo, en el caso de ustedes, porque no sé cómo venían trabajando al final en sus cursos anteriores, ¿verdad? Pero créanme que me preocupa un poco el hecho de que todavía, no solo con el tema de las notas de los parciales, sino que también con el tema de pedir como que más tiempo, pedir prórrogas, ¿verdad? Realmente conmigo es un poco complicado que yo les vaya a dar prórrogas y también soy un poco estricto a la hora de calificar ciertas conductas que no me gustan. Por ejemplo, copiar algo, ¿verdad? Cuando ustedes se copian, a mí normalmente me gusta revisar todo y se me queda, ¿verdad? Entonces se me queda. Si yo leí un reporte y vi algo, entonces me quedo con eso y si lo veo en otra práctica, pues entonces ya comparo los 2 reportes, ¿verdad? Si yo logro detectar algo raro en 2 reportes o logro detectar algo raro en 2 exámenes, pues entonces inmediatamente reviso completos los 2 exámenes, ¿verdad? Si fueran 3 exámenes, reviso los 3 exámenes. Si fueran 4 exámenes, reviso los 4.
No importa el número de exámenes, porque ya me pasó en hidráulica el primer ciclo que di clases, que fue en el 2020, que habían 5 personas con el mismo ejercicio en hidráulica y con el mismo error. Entonces, pues realmente, ¿qué me podrían decir ahí los estudiantes, verdad? Si más que aceptar la realidad, lo que yo les digo, uno tiene que ser autocrítico y tiene que saber cuándo comete los errores, ¿verdad? Entonces, pues realmente, por eso es que yo les pido la fecha de inicio y fecha de finalización, porque realmente quiero ver si están invirtiendo su tiempo de una forma adecuada o están dejándolo todo siempre para última hora, ¿verdad? Que es la costumbre chapina, por así decirlo. Yo tampoco les voy a decir de que yo lo hacía, ¿verdad? Yo hasta la fecha tengo problemas para poder iniciar a hacer algo en el tiempo correcto, ¿verdad? Casi siempre uno está acostumbrado a correr al final, ¿verdad? Porque todo lo deja de última hora y prácticamente pues uno está acostumbrado a hacer las cosas bajo presión, ¿verdad? Es raro que alguien haga algo con tiempo, ¿verdad? A menos que alguien pues se considere que es un poco lento para trabajar, entonces pues ahí sí prefiere empezar antes para terminar tranquilo pues todo lo que tenga que hacer en la semana. Bueno, luego tener un cuaderno de trabajo personal, en él deberá anotar todos los datos de las prácticas a medida que se van obteniendo. Entonces pueden utilizar, por ejemplo, el cuaderno del curso, ¿verdad? Pueden utilizar el cuaderno del curso, le guardan un par de hojas al final y ahí pueden utilizarlo como un cuaderno de trabajo personal. Luego dice, sin importar el orden con el que se vayan obteniendo los datos de las prácticas de laboratorio, estos deben presentarse ordenados por bloques lógicos. O sea que en sus prácticas de laboratorio, pues realmente si ustedes midieron diferentes valores de densidad en la primera práctica, pues no me van a entregar una foto de la hoja y eso van a poner como datos de su laboratorio, ¿verdad? Sino que ustedes tienen que hacer sus tablitas, tienen que hacer sus listas y tienen que poner los datos de una forma pues bastante entendible. Si primero midieron el agua, pues poner, aunque sea un título, poner agua y los valores, poner aceite y los valores, poner para que pues sea entendible a la hora de hacer la revisión. Dice, siempre que sea posible, los datos deben presentarse en una tabla y en una gráfica, lo que permitirá una rápida visión de los factores que afectan a los fenómenos estudiados. Pues en este caso, pues teníamos unas tablas para hacer los cálculos y teníamos también una representación gráfica. Luego, el reporte debe incluir un apartado en el que se describa brevemente, pero sin omitir los detalles importantes, todos los pasos seguidos en la realización de la experiencia y, si cree necesario, un diagrama de los instrumentos empleados y su montaje. Debe incluirse todas las condiciones que puedan afectar el fenómeno estudiado y que se pueda conocer. Las conclusiones deben ser claras y concisas. Cuando sea posible, conviene repetir las experiencias para obtener más datos. En este caso se calculará el valor medio. Agregar un apartado donde se refleje la opinión personal si se han aclarado conceptos, la facilidad o la dificultad en la realización del trabajo, las propuestas para mejorar las condiciones de las prácticas y obtener mejores resultados, etcétera, ¿verdad? Entonces, normalmente yo siempre les pido una opinión personal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de repente hay algo que no les gustó o puede ser que algo que sí les gustó o alguna forma de mejorar siempre, ¿verdad? Recuerden, por ejemplo, así como yo, estoy acostumbrado a trabajar bajo la mejora continua. Yo siempre trato de mejorar algo que de repente no hice bien anteriormente. Entonces, si yo recibo cierta retroalimentación, pues también puedo mejorar, ¿verdad? En cambio, si no recibo retroalimentación, pues entonces tampoco puedo mejorar, ¿verdad? De repente yo puedo pensar que lo estoy haciendo bien, pero de repente estoy explicando mal algo o no me estoy dando a entender o no soy lo suficientemente claro, o etcétera, ¿verdad? Entonces todo eso es importante. Y ojo, que obviamente pues tampoco se vale pues como que faltarle el respeto a alguien o escribir mal, que porque me cae mal aquel o porque mire usted Inges, que la verdad no me cae bien, no, ¿verdad? O sea, realmente ser lo más objetivos posibles ahí, ¿verdad? Entonces decir, bueno, mire, por ejemplo, esta y esta otra situación, pues yo creo que se puede mejorar de esta forma, yo creo que se puede adaptar esto, etcétera, ¿verdad? Cosas que realmente sean constructivas y pues nos ayuden a mejorar, no solo en el desarrollo del laboratorio para nosotros, sino que también en futuros laboratorios. Bueno, y como último punto,
pues es el contenido mínimo que se debe de tener en cada una de en cada uno de los reportes de laboratorio, que realmente pues esta presentación yo ya se las había enviado, pero yo sé que no la iban a leer, solo iban a buscar el contenido y lo iban a hacer. Por eso fue que decidí grabar este video. Entonces dice: por tanto, el informe debe responder al siguiente contenido general: carátula con el título de la práctica realizada y datos del estudiante, del o los estudiantes, introducción, objetivos, instrumentos y equipos utilizados, descripción de la actividad, resultados, interpretación y discusión de resultados, conclusiones, opinión personal, unas recomendaciones y bibliografía. Pueden utilizar el formato de Física 3, si no estoy mal, que me habían comentado. Y yo ya vi algún reporte que me lo enviaron así, me parece bien, me parece bastante bonito. Entonces pueden utilizar esos mismos formatos, pero con este contenido, ¿verdad? Ya solo lo adaptan y presentan todos los datos pues con este contenido. Ahora, si a alguien no le gusta o se le dificulta, pues puede usar el formato tradicional. Yo sí no los voy a obligar a seguir un formato, pero si ustedes ya están acostumbrados a trabajar así, pueden hacerlo sin ningún problema, ¿verdad? Por mí, cualquier método que utilicen está bien. El contenido, pues básicamente va a ser lo importante, ¿verdad? Entonces, hasta acá tendríamos nosotros nuestra presentación sobre los instrumentos, sobre los lineamientos generales y el equipo de protección personal. Entonces, ahora sí vamos a ver cuál va a ser nuestra práctica de laboratorio, o sea, realmente en qué va a consistir esta práctica de laboratorio, que al final de cuentas pues no es ni tan práctica porque no vamos a hacer ningún tipo de experimento, sino que únicamente va a ser como que una parte introductoria. Y la verdad, no sé por qué quise omitir esta parte yo en esta oportunidad, pero me di cuenta que sí es necesario, ¿verdad? Entonces, por lo menos ya comparando el año pasado con este año y viendo ya dentro del laboratorio que ustedes pues no tenían bata, pues entonces dije, no, realmente pues esto sí es importante, ¿verdad? Entonces no tengo por qué quitarlo dentro del contenido de las prácticas. Y debió haber sido la práctica número 1, pero como me di cuenta tarde, pues entonces ahora va a ser la práctica número 2, pero al final estamos haciendo lo mismo que hicimos el año pasado. Entonces ahora veamos en qué va a consistir la práctica de laboratorio número 2, y esto tiene como título Instrumentos de laboratorio y equipo de protección personal. Los objetivos van a ser identificar los instrumentos y equipos básicos de laboratorio, comprender el funcionamiento de los instrumentos básicos que se usan en el laboratorio, clasificar los instrumentos de acuerdo a las categorías conocidas, identificar el equipo de protección personal del laboratorio. Son los 4 objetivos que tenemos. Como introducción, dice: antes de comenzar cualquier trabajo experimental, es importante conocer los instrumentos y equipos que se utilizan para estudiar los fenómenos físicos y químicos. Cada uno de los instrumentos tiene una función y su uso debe ser acorde con la tarea a realizar. La utilización inadecuada de un instrumento da lugar a errores en las experiencias realizadas y aumenta el riesgo en el laboratorio. Los instrumentos y equipos de laboratorio se clasifican de la siguiente forma. Hay instrumentos volumétricos, que dice que dentro de este grupo se encuentran los materiales de vidrio calibrados a una temperatura dada, permite medir volúmenes exactos de sustancias. Calentamiento o sostén son aquellos que sirven para realizar mezclas o reacciones y que además pueden ser sometidos a calentamiento. Equipos de medición es un instrumento que se usa para comparar magnitudes físicas mediante un proceso de medición, y algunos equipos especiales que son equipos auxiliares para el trabajo de laboratorio. Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros en el desarrollo de la práctica? Veamos, dice actividad 1. Realizar un listado de los instrumentos y equipos de uso común en el laboratorio, clasificándolos con base a las categorías descritas anteriormente. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Se van a recordar de todos los instrumentos de laboratorio que han utilizado en sus prácticas. No sé si las prácticas las han hecho presenciales o si las han hecho virtuales, pero ustedes recuérdense de lo que han hecho y de lo que han utilizado, y no solo eso, tienen que investigar también cuáles son los instrumentos más utilizados en un laboratorio, por lo menos los instrumentos básicos, ¿verdad? Entonces eso es lo que ustedes tienen que hacer en la actividad número 1. Colocar una imagen y la descripción de cada uno de los instrumentos. Ojo, que no solo la imagen y la descripción, sino que en algún momento tienen que colocar el nombre.
Entonces, por ejemplo, si ustedes ponen una imagen, abajo de la imagen le pueden poner el nombre. Por ejemplo, probeta, ¿verdad? Entonces, si ustedes están trabajando con una probeta, ponen la imagen y le ponen el nombre, o si no, pues ponen el nombre en la parte de la descripción, ponen probeta 2 puntos y le pueden poner es un instrumento que se utiliza, ¿verdad? Entonces ponen ahí toda la descripción de la probeta. Esa sería la actividad 1. Ojo que esta práctica será individual. Esta práctica no va a ser en grupo, va a ser individual y van a utilizar este mismo formato para reportar. No van a cumplir con los criterios o con el contenido mínimo que vimos en la presentación. Ese contenido mínimo era para el reporte de la práctica de densidad y para todos los demás reportes que vayamos a hacer. Pero en esta primera práctica o en esta segunda, que debe haber sido primera, vamos a hacerlo en este formato. Entonces este formato es el que yo les subí al portal. Ahí lo pueden encontrar ya y pueden hacerlo acá, ¿verdad? Entonces, como está en formato de Word, ustedes ya solo le van agregando espacios y van llenando, ¿verdad? Luego, actividad 2, complete el siguiente cuadro relacionando cada instrumento o equipo de laboratorio de acuerdo al uso con los empleados en el hogar. Entonces, ojo acá. El objetivo aquí es, por ejemplo, yo les puse algunos instrumentos de laboratorio. Entonces, ustedes tienen que venir, buscar ese instrumento, ver cuál es su definición y relacionarlo con un instrumento casero, o sea, con algo que pueda existir en una vivienda. Ojo, no estoy diciendo algo de su vivienda, estoy diciendo algo de uso doméstico, que aunque no tenga yo en mi casa, sé que se utiliza en el hogar, ¿verdad? Porque de repente me van a poner 10 cosas de las de aquí, que no, esas no están en mi casa, ¿verdad? No. O sea, tienen que hacer la investigación y si en su casa no hay ningún objeto de esos o ningún instrumento, pues de todo modo tenemos que relacionar con algo que sea fácil de conseguir, ¿verdad? Entonces, pues ese es el objetivo de la actividad número 2. Luego, actividad número 3 dice, responda al siguiente planteamiento. Dice, se le propone realizar las siguientes actividades. Medir la masa de sal común. O sea, esa sal común es sal de cocina, sal de mesa, sal de como conozcan ustedes, pero de que es sal. Entonces, ustedes pueden, aquí, en este caso, dice medir la masa de sal. Y dice, con base a lo anterior, indique los instrumentos y o equipos de laboratorio que utilizaría para realizar dicha actividad. Entonces, tienen que venir ustedes y poner acá, entonces, inciso A, para medir la masa de sal común, yo utilizaría, o sin poner el yo, se utilizaría una balanza de uso casero que normalmente se utiliza para medir la masa de algunas especies o la masa de alguna pieza de carne. Alguien que hace dieta, pues de repente se relaciona más con estas cosas, ¿verdad? Entonces ese es el objetivo, que ustedes pues vayan relacionando cómo podrían medir ustedes la masa de sal común. Lo mismo sucede con la pregunta de abajo. Dice, ¿qué instrumentos domésticos utilizaría en la actividad anterior? Entonces, al principio ustedes van a utilizar cualquier instrumento de laboratorio. Esa es la primera parte. Y la segunda parte es, si yo lo tuviera que hacer en mi casa, ¿cómo lo haría? Entonces tengo yo esas dos formas, ¿verdad? Por eso tengo esos espacios acá. Y dice, indique el uso. Bueno, entonces ahí sería la actividad 3. Aquí veamos, esta es la actividad 4. Se me olvidó ponerle el nombre de la actividad, pero acá es la actividad número 4. Dice, indique el uso de los siguientes instrumentos de laboratorio y señale si lo puede relacionar con algún instrumento empleado en el hogar. Entonces, esta pinza para crisol, ustedes pueden poner acá y ponen el uso, ¿verdad?
Ponen uso, dos puntos, este instrumento sirve para va. Y pueden poner, se puede relacionar en el hogar de la siguiente manera o con tal instrumento, qué sé yo. Ahora ya depende mucho de la redacción que ustedes le quieran dar. Pero ese es el objetivo de esta práctica. Entonces vean que a pesar de que es una práctica bastante simple, bastante sencilla, pues van a tener que sentarse, van a tener que investigar. Y, ojo, no quiero nada copiado de internet. Quiero que ustedes con sus propias palabras pongan lo que están investigando. O sea, en internet obviamente ustedes ponen pinza para crisol y les va a salir una definición. No quiero que copien y peguen la definición. Quiero que ustedes con sus propias palabras pongan lo que ustedes entienden, ¿verdad? ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Copian todos, por ejemplo, yo pongo pinza para crisol y lo primero que me aparece es Wikipedia. Entonces vengo yo y agarro los 16 reportes y los 16 reportes tienen la misma definición de Wikipedia. Y hasta con los números, ¿verdad? Hay unos que le dejan hasta los números y como hay unos textos que tienen definición, dejan el color azul subrayado todavía con la referencia, con el número 1 dentro de paréntesis. Y digo yo, bueno, entonces realmente ¿será que es algo objetivo lo que están haciendo o únicamente están saliendo del paso copiar y pegar con tal de salir rápido y entregar, ¿verdad? Tienen que tener cuidado con ese tipo de situaciones. Bueno, entonces realmente acá es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Tienen que relacionar todo lo que esté aquí con algo casero, ¿verdad? Eso es lo que se debe realizar. Y por último tenemos la actividad 4, que ya vimos que realmente es la actividad 5. Entonces lo voy a poner acá yo para que ustedes no se vayan a confundir. De todos modos el archivo sí va así como se los estoy mostrando acá. Entonces ustedes van a tener que modificarlo. Y también me voy a dar cuenta de esa manera si realmente vieron el video o no, ¿verdad? Si el que no vio el video me lo va a entregar como esto, ni lo va a ver y la actividad 4 acá. Ahora el que realmente vio el video pues se va a dar cuenta que eran 5 actividades. Entonces dice, identifique el equipo de protección personal para realizar prácticas de laboratorio. Entonces acá quiero que ustedes me pongan todo el equipo de protección personal mínimo que deberían de tener para las prácticas de laboratorio que vamos a estar desarrollando. Y no solo identificarlo y ponerlo, sino que tratar de conseguirlo. Por lo menos lo básico, ¿verdad? Y lo básico son las botas de piel, una bata de manga larga, cerrada, no importa el color, y pues su equipo de protección personal COVID, que es lo más básico. Lo demás lo pueden tener, pero nosotros no lo vamos a tener como obligatorio, ¿verdad? Luego, preguntas. ¿Cuáles son los equipos de protección personal más utilizados en un laboratorio? Eso la pueden responder con lo que ustedes hagan en la actividad 5. ¿Tiene alguna relación o tienen alguna relación los instrumentos empleados en un laboratorio con los utilizados en el hogar y cuál es su importancia? Entonces acá sí se tienen que expresar bien, ¿verdad? No me van a poner sí tienen relación y son muy importantes, porque créanme que he visto reportes así. Aquí es la oportunidad para que ustedes expresen ya. Teniendo el conocimiento previo del desarrollo de las 4 o 5 actividades anteriores, pues ustedes ya tienen mecanismos para poder redactar algo bonito ahí, ¿verdad? Y ojo, cuando yo les hablo de la redacción también, por favor, lean 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces lo mismo. Pídanle favor a alguien que se los lea también para ver si se entiende o no se entiende lo que están escribiendo. Pónganle un formato bonito, justifiquen lo que están haciendo, pónganle el mismo tipo de letra, el mismo tamaño de letra, para que se entienda, para que tenga una buena presentación. Recuérdense que ustedes van a ser profesionales, los van a medir no solo por sus conocimientos, sino que por la forma en que ustedes presenten sus trabajos. Los arquitectos, por excelencia, siempre nos ganan en presentación, no porque sean raritos, porque igual arquitectos hay hombres, hay mujeres. Realmente nos ganan porque ellos le ponen mucha importancia a la presentación. Ellos son cuidadosos hasta con el más mínimo detalle. Entonces
es algo que nosotros también tenemos que hacer, ¿verdad? No solo tener buena redacción, no solo tener buen conocimiento, sino que cuidar nuestra redacción, cuidar la forma en la que presentamos nuestros trabajos, ¿verdad? El más mínimo detalle realmente hace la diferencia. Entonces luego llegamos a las conclusiones y en las conclusiones nos dice lo siguiente: en el siguiente cuadro escribe según tu criterio sobre la importancia de mantener los instrumentos y equipos de laboratorio en buenas condiciones. Asimismo, sobre la importancia de utilizar el equipo de protección personal EPP adecuadamente. Entonces aquí tienen oportunidad ustedes también para escribir todas sus conclusiones y básicamente pues acá se termina la práctica de laboratorio. Repito, tienen que llenar este formato. Entonces si ustedes quieren, aquí abajo le ponen el nombre y le ponen el nombre de ustedes, ¿verdad? Entonces yo lo voy a poner el mío aquí para que ustedes vean qué es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Entonces ya tengo mi nombre y ya voy llenando cada una de las actividades que tengo, ¿verdad? Y de esa manera es como vamos a tener pues nuestra primera práctica de laboratorio. Repito, puchica, de verdad que no sé cómo se me ocurrió esa palabra. Repito, esta práctica es individual. Lo voy a poner hasta en grande. Recuerden, quien no vea el video no va a saber que es individual, pero ustedes ya saben que tiene que ser práctica individual. Y les voy a poner aquí, ojo, poner su nombre y llenar en este formato. Ahí estamos. Que tengan un buen fin de semana. Espero que lo empiecen a trabajar con tiempo y si tienen dudas, única y exclusivamente por el chat del grupo, por favor. Así, cualquier pregunta que ustedes tengan puede ser la misma pregunta que alguien más de ustedes tenga. Entonces, por favor, por medio del chat para poder resolver cualquier duda que tengan. Nos vemos en la siguiente práctica o en la siguiente clase. Hasta luego.